Y seguimos con Walter Abondano Micán, es el rector del Gimnasio Colombo Británico. Tiene una experiencia importante como directivo docente desde el año 1995 y la experiencia ha sido fundada desde ser licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Física y por supuesto experiencia en Informática para la Administración Educativa. Ha escrito libros, más de 24 libros en matemáticas, y tenemos la realidad, el aprendizaje y los retos con Walter Abondano. Bienvenido, Walter, adelante. Buenos días, muchas gracias por invitarme, por poder participar con ustedes. Hace ya 5 años, Noah Harari, en su libro Homo Deus, decía que desde tiempos inmemoriales 3 problemas eran parte fundamental de la agenda de los gobernantes y de los pueblos: combatir la hambruna, la peste y la guerra. Si nosotros hacemos un recorrido por la historia del mundo, esos 3 elementos siempre habían estado presentes: la peste, la hambruna y la guerra. En el año 2016, cuando fue editado el libro, creíamos que ya habíamos superado la peste y las epidemias. Y hoy esta realidad nos enfrenta a una situación que para la mayoría de nosotros es inédita y que indudablemente nos tomó de sorpresa, y eso hizo que toda nuestra realidad y nuestro imaginario cambiara. Si nosotros vamos a ver las realidades, la primera realidad terrible es la inmensa desigualdad que existe en nuestro país, y más en el tema de educación. Yo desafortunadamente he dicho siempre que una primera parte de la segregación del mundo está en la diferencia de educación. Cuando hay educación para los que tienen y para los que no tienen y es distinta, eso se convierte en un factor de segregación terrible. Hoy, en esta realidad, vemos que esa segregación y esa desigualdad es inmensa en nuestro país. Las dificultades que afrontan un enorme número de colombianos porque no tienen conectividad, no tienen computadores, no tienen acceso a la tecnología, hace que la desigualdad en educación sea cada vez más evidente. Nadie estaba preparado para esta coyuntura, ninguno de nosotros. Sin embargo, otra realidad que tenemos es el inmenso compromiso de las instituciones educativas, de los docentes, de los entes gubernamentales. No nos quedamos quietos y comenzamos a vislumbrar nuevos escenarios y nuevas maneras de llegar a los estudiantes. Ese compromiso lo hemos visto evidente en todos los colegios, y creo que eso habla muy bien del nivel de profesionalismo de nuestros docentes. Desafortunadamente, ¿quiénes son los que más han sufrido en esta coyuntura? ¿Quiénes son los más afectados? Los niños pequeños. Enseñar a leer, a escribir, a matemática básica desde la distancia, cuando los niños difícilmente van a poder manejar material concreto, cuando no está el maestro ahí ayudándolo en el momento en que lo necesita, hace que ese aprendizaje sea mucho más complejo. Y esa debería ser para nosotros uno de los grandes retos: cómo logramos el aprendizaje en los niños pequeños, que son los que más han sufrido de esta situación. Tenemos otras dificultades grandes. La primera, cómo mantenemos la estabilidad emocional en nuestros niños y en los adolescentes. Esa estabilidad emocional es fundamental. Es mucho más fácil curar una pierna rota que una mente desadaptada. Y en esa realidad tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo. Esa estabilidad emocional indudablemente tiene que pasar por el compartir con los niños, el compartir con sus compañeros. Es muy distinto darle un abrazo a un compañero que abrazarnos aquí virtualmente y decir te quiero mucho.
Te lo puedo decir, pero el sentimiento es distinto. Ese es un aprendizaje que tenemos, una realidad que tenemos y un reto. Tenemos otras realidades. Pudimos evidenciar que hay desafortunadamente una gran falta de autonomía en nuestros niños y de disciplina. Si nosotros no podemos contar con esos dos elementos, difícilmente vamos a poder construir y sobre todo en una coyuntura como la que tenemos. ¿Qué aprendizajes hemos podido ver en estos momentos? Desde hace algún tiempo el foco de nuestro trabajo como docentes no está en enseñar. Ese no es el foco. El foco es en lograr aprendizaje. Mi tarea no es enseñar, mi tarea es lograr que mi estudiante aprenda. Y entonces hemos aprendido en esta nueva coyuntura que lograr ese aprendizaje es distinto, que las clases hoy en día hay que hacerlas diferentes, que una cosa es estar en el aula y otra cosa es estar en la distancia usando tecnología, pero con un propósito, y es garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué han aprendido los maestros? Se han vuelto expertos en el manejo de plataformas, de tecnologías, de ayudas informáticas, han cambiado su metodología de enseñanza. Hemos entendido que también cambia la manera de evaluar y que también cambia la manera de cooperar. Luego, el maestro que piense que en este momento puede hacer lo mismo que hacía antes, tiene el foco donde no es. Tenemos que adaptarnos a esta realidad y eso pasa por esas nuevas metodologías, tanto de enseñanza-aprendizaje como de evaluación. Pero también hemos aprendido otras cosas. Hemos aprendido el valor de la paciencia, de la condescendencia, de el acompañamiento individual. Es paradójico una cosa. He sentido que en este momento estamos acompañando más a los estudiantes que cuando estábamos con ellos al frente. Nos hemos preocupado más por cada uno de ellos. Le estamos dedicando tiempo extra. Contrario a lo que afirman algunos periodistas y padres de familia, estamos trabajando el doble, en algunos casos el triple, porque le estamos dedicando un tiempo valioso a nuestros estudiantes y por supuesto nos toca entender que debemos atendernos uno a uno. ¿Qué retos tenemos nosotros? Hay 4 componentes básicos del derecho a la educación: la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad. De esos 4, quiero centrarme en 2: la permanencia y la calidad. Nosotros no podemos dar una educación de mentiras. Tenemos un reto fundamental: cómo mantenemos la calidad de la educación, cómo la mantenemos, cómo garantizamos el aprendizaje. Es muy triste saber que en nuestro país la disponibilidad y el acceso no son universales. Hoy tristemente veíamos en el noticiero de la mañana una niña que tenía que subirse a un árbol de limón para que la señal le llegara a su celular y pudiera tratar de recibir las clases. Eso es absolutamente aterrador. ¿Cuántos niños no tienen hoy acceso a la educación? Y cada vez va a ser peor. Pero peor aún, que nosotros no seamos capaces de brindar la calidad educativa que merecen nuestros niños. Se habla mucho en el mundo que el reto en educación está consolidar 4 Cs, las 4 Cs. Yo hablo de 5. Yo le agregué una. ¿Cuáles son esas 4 Cs? La primera, la lectura crítica, la crítica. ¿Y qué hablamos de lectura crítica? Esta mañana escribía Julián de Subiría en un artículo en El Espectador que las aulas deberían ser espacios para debatir y tejer argumentos.
y que la tarea fundamental de los profesores debería ser distinta de la que hoy se le asigna y simplemente desarrollar pensamiento. La C de la crítica, del aprendizaje crítico, de que seamos capaces de discernir entre qué es verdad, qué es mentira, qué sirve, qué no sirve, quién nos dice verdad, quién nos dice mentiras. Esa lectura crítica es una de las primeras y más fundamentales. La segunda, colaboración. Yo le agrego civilidad. ¿Cómo logramos desde nuestras aulas generar esa conciencia de civilidad que debería tener nuestro país? Esta pandemia nos ha develado lo mejor de los colombianos y lo peor. Gente que con muy pocos recursos está ayudando, está ejerciendo un liderazgo, está queriendo sacar adelante el país, y gente que desde posiciones de gobierno está buscando la manera de sacar provecho de los dineros que están destinados para atender necesidades. Aterrador. Gente que tiene un sentimiento de solidaridad y gente que ataca a los médicos y a las enfermeras porque los pueden contagiar. Es aterrador. Eso significa que no hemos logrado la colaboración y la civilidad. El día que nosotros logremos eso, nuestro país va a tener una esperanza de felicidad. La tercera C, comunicación. La comunicación es fundamental y hoy en día sabemos que ya ni siquiera es el cuarto poder, es el poder del mundo está en la comunicación. Pero tenemos que hacer buen uso de los medios de comunicación y con la primera, con la crítica, entender qué es válido y qué no, cómo nos vamos a comunicar realmente. La cuarta C es creatividad. Cómo enfrentamos los problemas de una manera distinta, cómo le encontramos soluciones a las situaciones, como ya en este momento lo están haciendo muchos colegas, profesores e instituciones, cómo frente a esta realidad nos reinventamos para afrontar una realidad diferente y cómo íbamos a responder a ese reto de seguir dando una educación de calidad. Y la que yo le agrego, la C de la ciencia. Si en lugar de haber invertido nosotros en armas, en guerras, en farándula, hubiéramos dedicado más dinero a hacer ciencia, posiblemente ya hubiéramos encontrado la solución a esta situación que se nos está presentando. Sin ciencia no podemos avanzar. Yo me aterro que aquí gente del alto gobierno preguntaba este año, ¿por qué tienen que aprender ciencia los colombianos? Por Dios, sin ciencia no podemos progresar. Pero hacer la ciencia implica que tiene que haber un conocimiento riguroso, una disciplina, una fundamentación. Miren las 5 Cs que implican 5 retos gigantes. Quiero terminar con algo que escribió William Ospina el domingo y que me llamó la atención y quiero unir las cosas. Hoy en día nosotros los profesores estamos tratando de enseñar a los estudiantes, pero tenemos público, porque los papás están detrás de los estudiantes, nos están observando, nos están juzgando, nos están censando ahí. Y desafortunadamente algunos hablan de pobrecito, mi niño está todo el tiempo pegado al computador y ya el esfuerzo es monumental y ahora quieren trabajos y entonces, ¿cómo va a vivir? Y dice William Ospina el domingo en una columna que se las recomiendo, que se llama El final y el comienzo. Y en sus últimos párrafos dice, se oye a menudo la voz de unos seres extraños, aparentemente humanos, que repiten que hay que librar a la humanidad del esfuerzo, de la incomodidad, del dolor, de la imperfección y de la muerte, y que será la inteligencia artificial la que nos va a redimir de todo eso. ¿Quién sabe
si no les va a tocar a las nuevas generaciones reivindicar y defender el esfuerzo, que es lo único que enseña, la incomodidad, que es lo único que despierta, el dolor, que es lo único que aviva la conciencia y advierte el peligro, la imperfección, que es la gran pregunta clave del arte, y la muerte, que es lo único que le da sentido a todo esto. El esfuerzo que genera conocimiento. Reinventémonos, pensemos en la tarea enorme que tenemos, pensemos en la responsabilidad que nos atañe para poder lograr que una nueva generación de colombianos sea capaz de ser cívico, de ser creativo, de ser crítico, de comunicar bien, de hacer ciencia y por ende de darnos un mejor futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter Abondano Micán, rector del Gimnasio Colombo Británico, en este webinar Business Lab.